buenas tardes. Querida familia GDE, es un gusto saludarte nuevamente en este tiempo de Iglesia en Casa, que con mucho cariño hemos preparado para ti y para tu familia. En Apocalipsis 5:13 leemos: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñanos en este tiempo de bendición, reflexión y meditación en la palabra, en este tiempo de alabanza y de adoración, y recibe el mensaje que esta tarde hemos preparado para ti. A continuación, acompáñanos con este canto de alabanza. Bienvenidos. Brotando en la tierra, se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas, brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Se oye una voz que rompe tinieblas, brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probando Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probando Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció,
que nos hemos gozado. Ahora meditemos en la reflexión de esta tarde. Bendita familia GD, en esta oportunidad vamos a reflexionar tomando como base el Evangelio de Lucas. Lucas 9, del versículo 18 al 20, el cual narra el siguiente acontecimiento. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Tomando como base estas palabras del Señor, el sermón en el que vamos a meditar lleva por nombre: ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? En primer lugar, el Hijo de Dios. ¿Quién dicen ustedes que soy? En segundo lugar, mi Salvador. ¿Quién dicen ustedes que soy? En tercer lugar, mi Señor. Juan Luis Guerra Seijas nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de junio de 1957. Él es hijo del basquetbolista Gilberto Guerra y de Olga Seijas. Al concluir sus estudios en el Conservatorio de Santo Domingo, Guerra decide estudiar composición y arreglos en el Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos. Y Luis Guerra nos comenta lo siguiente: yo tenía en mi vida muchos triunfos, fama y fortuna, pero no tenía paz. Vivía tomando pastillas para controlar la ansiedad, y 2 personas me predicaron y dijeron que la paz que buscaba la podía encontrar ahí, en el Señor. Abrí mi corazón y no solo encontré paz, sino vida eterna. Hace algunos años invité al Señor Jesús a cenar conmigo. Me encontró desalentado y lleno de problemas. Aunque tenía muchas cosas, pues la música me había dado fama y dinero, había también un gran vacío en mi vida. Pensaba que el éxito y los reconocimientos podían llenarme por completo, pero no fue así. Nada pudo darme la paz que tanto ansiaba hasta el día en que me hablaron de Jesús. El Señor me dijo: no temas, y mi corazón en Él sanó mis heridas y me dio su salvación, su amor y su paz que sobrepasan todo entendimiento. La canción Testimonio es un recuerdo de mi fe y comenta: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones, y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Y afirman: aún no sé cómo agradecerle esta vida en abundancia, pues mi más hermosa canción se derrite ante su gracia. Es muy poco lo que pueda hacer por Él, pues Él dio toda su vida por mí. Desde que le encontré por primera vez, cada vez que me hablan del Señor Jesús, me brillan los ojos. Él colocó todas las cosas en su lugar. Puso en mi corazón el derecho de decir públicamente a mi mujer que la amo,
y lo importante que es, lo mismo que mi amado Hijo, retrato de mi cariño. Espiritualmente, ahora, ni es lo mismo ni es igual. Jesús está tocando a tu puerta hoy. Invítalo a cenar. Tan solo abre tu corazón, pon tu vida en sus manos y descansa. Así como en la vida de este hombre, cada uno de nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador y es nuestro Señor, cada día en nuestras vidas y en nuestras acciones. ¿Quién dicen ustedes que soy? En primer lugar, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan 1:14, dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo hecho carne, se hizo hombre y vimos su gloria. Y es porque Jesús, aun siendo hombre, resplandece corporalmente la divinidad del Padre. Unigénito es la traducción de la voz griega monógenes, que significa único de su género. Esa palabra monógenes, usada comúnmente para designar a su hijo único, en la Biblia de los 70, esta voz a menudo traduce el término hebreo yahid, término que entre otras veces traduce también agapetos, es decir, amado, porque el Hijo único era objeto especial de amor. Monógenes en el Nuevo Testamento reconoce claramente que Jesús tiene una relación única con el Padre. Es Hijo de Dios y preexistente, pero solo Juan le da expresamente el título de unigénito, siempre con el doble sentido de Hijo único e Hijo amado. Hijo de Dios es el título mesiánico más importante que Jesús usaba en la revelación de sí mismo. Aparece a veces en forma sencilla, el Hijo, y a veces con otras palabras descriptivas. En el Antiguo Testamento notamos que Israel fue llamado Hijo primogénito de Dios, objeto especial de su amor y cuidado. Dios mismo prometió establecer el trono de su reino eterno, sobre el cual tanto Salomón como sus descendientes se sentarían. La promesa divina a Salomón fue: yo seré su padre y él será mi hijo. Pero en la distancia se podía vislumbrar al Mesías, de quien se podría decir lo mismo. Designa a su ungido como su hijo. El título indica creación inmediata de Dios. Adán era el Hijo de Dios porque Él lo creó, y el mismo Jesús era el resultado directo de la actividad creadora de Dios en María. La relación entre el Padre y el Hijo solo se explica por igualdad de esencia. Primero, el Padre ha entregado en las manos del Hijo todas las cosas. Segundo, hay un mutuo conocimiento entre el Padre y el Hijo, solo explicable entre iguales. Y tercero, el Hijo tiene la autoridad de revelar al Padre. Jesús nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Él es igual en esencia y naturaleza al Padre. Solo Él pudo lograr que Dios
nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, un nombre mucho mayor y más importante que el de ellos, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios. Tampoco le dijo a ningún ángel: yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice: mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Porque, como ya hemos dicho, los ángeles solamente son espíritus que sirven a Dios. Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice: tu reino durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. Te complaces en lo bueno y rechazas la injusticia. Yo te declaro mi rey favorito, el rey más feliz de la tierra. Por otro lado, el título de Hijo de Dios se usa para explicar la subordinación que Jesús tiene hacia el Padre en la encarnación. El Padre es mayor que Él y por eso Jesús se somete a su autoridad en todo. Pero la armonía de ambos en propósito y en acción es perfecta. Además, señala a Jesús como el Mesías. La voz del Padre en el bautismo anuncia que Jesús es el Hijo de Dios, quien puso su vida para darse a sí mismo, para llevar a cabo el ministerio mesiánico del siervo sufriente mencionado por el profeta Isaías. Jesús, el Hijo, quien su encarnación, siendo sumiso a la voluntad del Padre, llega a ser el Mesías y a sufrir los tormentos de la cruz. ¿Quién dicen ustedes que soy? El Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo 16, del versículo 13 al 16, se narra este acontecimiento. Veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo es testigo de un momento central en el itinerario misionero de Jesucristo. Ya cercano al final de su misión, es obvio que su fama se haya extendido por toda la región. Sin embargo, queda en Jesús una pregunta: ¿se habrá comprendido por parte de quienes lo han visto y oído quién es Él en definitiva? ¿Dónde están
¿Qué se han hecho? ¿A qué se dedican tantos que lo han escuchado? ¿En qué ha influido su mensaje proclamado y los signos realizados? ¿Qué responden los 12? Pedro responde por todos y por ellos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Mesías de Dios, el ungido, el Cristo en griego, que significa ungido. La pregunta directa es también interpelación para cada uno de nosotros. 21 siglos después sigue siendo actual para los cristianos, que demos razón de nuestra fe en Él y de su proyecto, el reinado de Dios. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Si Jesús hubiera sido un hombre común, no hubiera podido hacer un sacrificio perfecto como Él lo hizo. Él no hubiera podido dar su vida. Sin Él no habría vida eterna. Hoy podemos escuchar que se afirma que Jesús fue solo un profeta, que solo fue un gran personaje, un iluminado, un guía, un ángel, un solo ser humano bueno. Sin embargo, hay testimonios, hay evidencias de que Cristo es en realidad el Hijo del Dios vivo. Hoy ya no solo lo conocemos solo de oídas, lo conocemos en persona y decimos abiertamente y fuerte que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor y Salvador. Dios habita en medio de nosotros. El cuerpo de Jesús se ha convertido en el tabernáculo de Dios para la humanidad. La presencia divina, ligada antes a la tienda del desierto, después al templo de Jerusalén, habita ahora en la persona de Jesucristo. La comunidad creyente, el nosotros, contempla en Jesús la gloria de Dios, su potencia y majestad divinas. En Él reside toda la bondad y misericordia de Dios, y estas son estables, firmes y duran para siempre sus bendiciones. ¿Quién dicen ustedes que soy? El Hijo de Dios. Paul Washer comenta que cuando tenía 9 años fue bautizado, pero no tenía la más mínima idea de ser cristiano, y a los 17 años, estando trabajando en el rancho, él perdió a su papá. Y dice así: él era mi héroe y perdí toda esperanza y rumbo, y comencé a beber alcohol, drogas y esteroides. Sacaba buenas notas, pero borracho. Siempre andaba dispuesto a pelear. Un día tenía muchos esteroides en la mano y pensé, mi vida es miserable, y de repente alguien tocó el timbre de mi departamento y era un joven con su primer año en la universidad, quien me dijo: a la 1 de la mañana, Dios me ha dado un mensaje para ti. En ese momento me comencé a burlar de él y él me dijo: tú necesitas someter tu vida a Cristo. Y entonces le di toda una serie de excusas. Una, que parte de mi familia era o pertenecía a varias religiones y que todos eran hipócritas. Y él me dijo que no estaba hablando de una religión, sino de una persona, el Hijo de Dios, y que su nombre es Jesucristo. Él insistía: tú tienes que tomar una decisión. Empecé a pensar en esto con el paso de los días y me preguntaba: ¿Jesús
¿quién es? Mi mamá había puesto una Biblia en mi maleta y al encontrarla la abrí y se abrió en el Salmo 103, versículo 17. El hombre, así como la hierba, son sus días, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad. Estas palabras me tomaron por sorpresa. Eternidad. ¿Acaso uno puede vivir para siempre? ¿Qué es la muerte? ¿No tiene acaso ella la palabra final? Sentí que brotó dentro de mí una esperanza. Empecé a cuestionarme, ¿quién es Jesús? Y al buscar en la Biblia encontré que Él es el camino, la verdad y la vida. El único que podía morir por mis pecados. Acepté que yo era una persona horrible, un pecador. Al pasar los días estaba en la biblioteca estudiando para ser abogado en la Universidad de Texas y me invitaron a una fiesta, pero yo había dejado de ir a ellas y dije a quien me había invitado: me he propuesto seguir a Cristo, creo en Cristo, Él murió por mí, Él me ama, mis pecados ya no están, yo soy salvo, tengo vida eterna y ya no soy el mismo hombre. Y empecé a testificar de Cristo, que yo había sido egoísta, que solo me amaba yo, que no me importaban los demás y que era en exceso mentiroso, pero que el Señor me cambió, me transformó. Finalmente Paul dice: tú no puedes decir que eres un cristiano solo porque eres inteligente, pero sin orar y sin conocerle, sin hacer de Jesús una realidad en nuestra vida, sin anhelar su presencia. ¿Quién dicen ustedes que soy? El Hijo de Dios. ¿Quién dicen ustedes que soy? En segundo lugar, mi Salvador. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 26, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pedro le había dicho minutos antes que él era el Mesías, e irónicamente momentos después le manifiesta su desaprobación a Jesús sobre lo que sucederá. No quiere que Jesús haga ese sacrificio. No quiere ver a su Señor muerto, para lo cual le habla aparte diciéndole: Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Jesús pudo eventualmente haber desobedecido y ser un hombre más, quizás haber huido,
quizás haber escapado, llevado una vida como cualquier hombre, lo cual implicaba renunciar a su misión. Sin embargo, algo que pareciera ser una aparente derrota se convirtió en una victoria contundente. Seguramente Satanás pensó: ya vencí, pero no fue así. Jesucristo transforma la situación, aprovecha la oportunidad, no se aprovecha de la gente, no culpa a nadie. Y todo esto nos hace decir ahora que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Quién dicen ustedes que soy? Mi Salvador. Nosotros, al igual que Pedro, nos escandalizamos por la manera en que Jesús nos salva. Quisiéramos salvarnos por nuestras propias acciones. Quisiéramos ser salvos por nuestras obras. Nos escandalizamos también porque Jesús nos dice: perdona a tu enemigo. Queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad, a nuestra conveniencia. Decimos: quiero que Jesús me perdone, pero no perdonamos la más mínima ofensa. Decimos: quiero que Jesús me ame, pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo y demostrarlo con actos concretos, reales y palpables. Jesús siempre nos va a confrontar con su palabra. No es que Él nos exija, sino al contrario. Él nos dice entre lo que está bien y lo que no es, y lo que no lo es. Entre lo correcto, es decir, lo bueno, y lo que es a medias. Jesús no negocia, no hace un trueque diciéndonos: tú me das y yo te doy. Jesucristo, Él ya hizo su sacrificio. Tú no necesitas dejar lo que está mal en tu vida. Jesús ya hizo lo suyo, dio su vida, Él pagó, tomó el riesgo. El portarse bien no es un favor que le hacemos al Señor, sino es lo conveniente para cada uno de nosotros. Él no necesita de ello. Jesús nos dice que hagamos lo que es conveniente, es decir, lo que es bueno para cada uno de nosotros. Hacer la voluntad del Padre. Estamos acostumbrados a: yo doy, tú me das. Damos para recibir el 100 por 1. Dios no es una máquina de la suerte. Él no necesita de nadie. Dios ya nos recompensó a cada uno de nosotros con la vida eterna. Ya nos dio la corona de vida. Y si tú crees, ya puso tu nombre en el libro de la vida. ¿Quién dicen ustedes que soy? Mi Salvador. En el Evangelio de Juan 6, del versículo 58 al 68, dice lo siguiente: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Algunos judíos, como dice la palabra, empezaron a hablar mal de Jesús, argumentando conocer a sus padres. No podían concebir que Él era el pan de vida. Incluso esto sucedió también a algunos de sus seguidores, manifestando que lo que Él estaba diciendo era muy difícil de aceptar. Desde ese momento, muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a los 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Y es así, Jesucristo solo tiene palabras de vida eterna. Para que nosotros tuviéramos esa salvación, Jesucristo tenía que hacer ese sacrificio. Y Jesucristo disipa la duda tanto de los judíos como de sus discípulos, quienes erróneamente creen que Él está hablando de una forma de canibalismo o antropofagia. Después de este sacrificio, Jesucristo habrá resucitado de una manera gloriosa. Y gracias al Espíritu Santo, ese Espíritu es el que ahora vivifica a cada hombre y cada mujer y que nos hace entender y comprender el alcance de sus palabras. ¿Quién dicen ustedes que soy? Mi Salvador. En la palabra dice estas palabras, en la palabra de Dios dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién dicen ustedes que soy? En tercer lugar, mi Señor. En la carta a los Filipenses 2, del 9 al 11, están estas palabras de Pablo: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo recoge y quizás retoca un himno cristiano, arameo o en griego, con el cual las comunidades expresaban su culto de adoración a Jesucristo. Su contenido y forma externa está regido por el esquema humillación, exaltación, de tantas resonancias bíblicas. Delante de la gloria va la humildad, y que en el Antiguo Testamento encuentra su máxima expresión en el canto del siervo del Señor. El apóstol expresa esta humillación, exaltación de Jesús a través de un proceso descenso-ascenso, que lo llevó desde su persistencia en estado de igualdad con el Padre a despojarse de sí mismo, a encarnarse y tomar la condición humana sin diferenciarse de ningún otro hombre. La expresión utilizada es audaz y vigorosa. Se vació de sí mismo. De esa vida encarnada
en nuestra pobre condición humana, donde destaca la obediencia de un Jesús cumpliendo siempre la voluntad del Padre. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia al Padre define toda su existencia hasta el extremo de la cruz. A esta humillación total sucede su exaltación por la acción soberana de Dios. Y esta todavía queda más acentuada por el nombre o título que el Padre otorga a Jesús. Señor, en griego, Kyrios, palabra que traduce el nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Pero si el Padre glorifica a su Hijo, también el Hijo, resucitado por nosotros, da gloria a su Padre. Y esta gloria de Dios Padre no es otra cosa que la salvación del mundo. El término Señor, que traduce varias voces hebreas y griegas que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad, como designación de Dios. Señor traduce Adón, título de cortesía para superiores, como amo o rey, empleado usualmente en la forma Adonai, mi Señor. Además de sus discípulos, otras personas llamaron Señor a Jesús cuando estuvo en la tierra. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En estos casos la denominación era principalmente un título de respeto o cortesía. Sin embargo, él mostró a sus apóstoles que llamarle Señor envolvía algo más. Y dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor, y hablan correctamente porque lo soy. Como discípulos, estos apóstoles eran sus aprendices o alumnos, por lo tanto, él era su Señor y su Maestro. Sobre todo, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, su título Señor cobró un gran significado. Por medio de su muerte sacrificatoria, compró a sus seguidores, lo que lo convirtió en su dueño. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El reconocer a Jesucristo como Señor significa más que simplemente llamarle Señor. Requiere que se reconozca su posición y se siga un proceder de obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién dicen ustedes que soy? Mi Señor. En la carta a los Romanos 10, del versículo 9 al 10, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El camino lo señala el apóstol con una expresión que ha quedado ya como la del anuncio fundamental de la predicación y de la profesión de fe cristianas. Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás.
Pablo nos dice que no basta nada más con reconocer con la boca que Jesús es el Señor. Es necesario creer con el corazón en Él. Este pasaje no se debe entender en el sentido de que somos salvos solo por medio de una confesión audible de fe. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio del don de la fe, no por las palabras que hablamos nada más. Por lo tanto, como todo en las Escrituras, el contexto es de vital importancia si queremos entender correctamente lo que está escrito en Romanos 10. En el momento en el que el libro de Romanos fue escrito, para que una persona aceptara a Cristo y lo confesara como el Señor, generalmente resultaba en una persecución y finalmente en la muerte. Los primeros cristianos, al confesar serlo, se toparon con varios problemas ante la negativa de confesar al César como el Señor y a postrarse ante el imperio y al emperador romano. Ellos verdaderamente arriesgaban la vida. En ese momento, recibir a Cristo y confesarlo como el Señor, sabiendo que la persecución iba a venir, indicaba una verdadera salvación y la obra del Espíritu Santo. Son raras las manifestaciones externas de la fe cuando la vida está en juego y nada más que en la iglesia primitiva. La intención de la frase "será salvo" no es la de revelar una condición para la salvación por la confesión pública de un credo, sino se trata de un hecho definitivo que ninguna persona que esté enfrentando la muerte confesaría a Cristo como Señor, a menos que realmente él o ella fueran salvos. En Romanos 10:10 leemos: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El original griego conlleva la idea de confirmar con la boca lo que ha sucedido en el corazón y estar agradecido con Dios y con Cristo por ello. El señorío de Jesucristo debe ser interpretado no como un poder violento o una autoridad impositiva, sino desde el amor que convence y atrae, y desde el servicio humilde que respeta la libertad en todo momento. Nunca se impone. A veces que nos puede dar temor de confesar que Jesús es nuestro Señor en algún evento social, cuando estamos entre amigos, cuando cedemos ante la tentación, dejamos que el pecado entre en nuestra vida y nos olvidamos de lo que alguna vez profesamos y damos cabida a proclamar con nuestros actos que Cristo no es nuestro Señor y seguimos al mundo y no a Cristo. ¿Quién dicen ustedes que soy? Mi Señor. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esta ocasión, en esta oportunidad, hemos reflexionado en el sermón ¿quién dicen ustedes que soy? En primer lugar, el Hijo de Dios. ¿Quién dicen ustedes que soy? En segundo lugar, mi Salvador. ¿Quién dicen ustedes que soy? En tercer lugar, mi Señor. Llevemos a la práctica esta palabra, esta pregunta del Señor Jesucristo. No solo digamos que Él es el Señor en lo público, sino que en lo privado, cuando estemos solos ante la tentación, ante el pecado, verdaderamente pensemos, actuemos y vivamos demostrando que Jesucristo es nuestro Señor. El Señor Jesucristo, por medio de su palabra y de su Espíritu, nos invita
a confesar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Si tú que nos estás mirando en este momento quieres hacerlo, te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Te concentres, cierres tus ojos y sigas estas palabras. Bendito y alabado Padre, las palabras no alcanzan para expresar lo grandioso, lo hermoso y amoroso que tú eres. En esta ocasión queremos ofrecerte, más que palabras, ofrendarte nuestra vida en gratitud y en obediencia. Padre, reconocemos que hemos dudado de la divinidad del Señor Jesucristo, algunas veces por ignorancia y otras veces por desobediencia y rebeldía. En este momento también reconocemos que hemos dejado contaminar nuestra mente con falsos testimonios que pretenden argumentar que Jesucristo solo fue un hombre brillante, un hombre inteligente, o en el extremo de los casos, que Él nunca existió y que solo es una ficción. De igualmente reconocemos que le negamos todos los días cuando por un lado decimos que Él es el Señor y por otro lado nos dejamos vencer y arrastrar por el pecado. Cuando cedemos ante la tentación y hacemos lo malo. De todos estos pensamientos, de todos estos actos, te pedimos perdón y en este momento hacemos un compromiso de vida en el que decidimos libremente vivir una transformación de nuestro ser, iniciando en nuestro espíritu y continuando en nuestra alma. Verdaderamente reconocemos que tú, Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu, son la Trinidad, son un solo Dios que es digno de ser reconocido, adorado y alabado. Te reconocemos, Señor Jesucristo, que solo mediante tu sacrificio podíamos ser salvos, que tú eres el único que podía salvarnos, que no había, que no hay y no habrá otro Salvador más que tú, Señor. Pagaste un gran precio para darnos ese don de salvación y de perdón, y lo hiciste para no hacernos nuevamente esclavos, sino lo hiciste para darnos la libertad del pecado y sus consecuencias, que no es otra cosa que una condena eterna, una muerte espiritual, que tú nos has dado a través de tu salvación, vida, esperanza y reconciliación con el Padre. Por eso ahora podemos decir totalmente convencidos que tú eres Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Continúen escuchando el siguiente canto. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo.
camino llego a tropezar. Tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan, a donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Todos podemos y todos debemos aportar. Recuerda que puedes realizar tus aportaciones mediante transferencia electrónica, mediante depósito y también en efectivo en las instalaciones del Instituto Teológico Gamaliel. Muchas gracias por tu aportación, esfuerzo y obediencia. Gracias por sumarte al compromiso del diezmo, y si no lo has hecho, hoy tienes la invitación para sumarte. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. No olvides darle like y suscribirte al canal. Recuerda la nueva dirección del instituto y de la librería. Es Poniente 16, número 101B, entre Paseo del Río y Norte 7A, junto a las llamas del Perú. Ha sido un gusto que nos acompañes en esta transmisión. Nos vemos en la de la próxima semana.